Ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, damos comienzo entonces a la clase haciendo una referencia a lo que habíamos visto respecto del primer trimestre, que es el tamizaje de las cromosomopatías del primer trimestre en la ecografía 11-14, que bastante tiempo le hemos dedicado, dimos todos los fundamentos y de alguna manera se convirtió en la gran protagonista en la búsqueda de anomalías cromosómicas, a través de los marcadores, que como están listados acá, ustedes los pueden recordar, saben la importancia de cada uno de ellos, no vamos a entrar en ese detalle. Sí vamos a referirnos de alguna manera a los Profe, que disculpe, yo normalmente... escucho que usted está cambiando, pero nosotras seguimos viendo estático. Perdón, a ver. ¿Ustedes no ven mi pantalla? Vemos solamente evaluación ecográfica, o sea, Bueno, la portada. voy a, voy a dejar de compartir. Muy bien. Entonces, decíamos que en el primer trimestre, en la ecografía 11-14, que ya bastante hemos hablado, hay una serie de marcadores que son los fundamentales y que nos permiten hacer un buen despistaje de las cromosomopatías, que se ha convertido en, podríamos decir, uno de los momentos más importantes dentro de la gestación para la búsqueda de estas alteraciones. ¿Por qué? Porque hacerlo lo más precoz posible permite tomar una serie de recaudos mucho tiempo antes. Sin embargo, hasta hace unos años, este despistaje estaba exclusivamente centrado en la ecografía de las 20-22 semanas, con la ecografía, el estudio morfológico del feto. Entonces, vamos a definir qué es un marcador. El marcador es una malformación o variante que se encuentra con mayor prevalencia en un feto afectado en general por una anomalía cromosómica, ¿sí? Que lo diferencia del resto de la población que no tiene ese marcador, de la población, podríamos decir, normal. Los marcadores se clasifican en marcadores mayores o malformativos, en el que la sola presencia de una anomalía habla fuertemente de que hay que buscar una alteración cromosómica. Y los marcadores blandos o no malformativos, que son estigmas o alteraciones que pueden asociarse con más frecuencia a alguna de estas alteraciones, pero tienen menor importancia, podríamos decir, en forma aislada. Los marcadores mayores están agrupados de acuerdo del órgano que se altera, es decir, tenemos malformaciones cardíacas, malformaciones del sistema nervioso central, el higroma quístico per se, las malformaciones del aparato digestivo y la pared abdominal, malformaciones de la cara fetal y anomalías esqueléticas. Las vamos a ir describiendo los más importantes porque, por supuesto, esto tiene, uno se puede explayar en muchos detalles y excedería los límites de la clase, o de lo que se pretende dar en la clase. Las malformaciones cardíacas, fíjense que un tercio prácticamente de los fetos con anomalías cardíacas son portadores de alguna alteración cromosómica. Esto ya nos da una información. Cuando detectamos una malformación cardíaca hay que abrir los ojos porque probablemente haya un trasfondo de malformación cromosómica. Otro dato, más de la mitad de los fetos con trisomía 21 tienen una malformación cardíaca. ¿Cuáles son las malformaciones más frecuentes? Tenemos el canal atrioventricular,
y la comunicación interventricular. Hay otras menos frecuentes que son la tetralogía de Fallot y la ocartación de aorta. De ahí la importancia del examen ecocardiográfico fetal. Ustedes saben que es relevante. Cuando en una ecografía de control se detecta, hay alguna duda, hay que indicar el ecocardio fetal. De hecho, hay una ley que regula esto donde digamos, todos los fetos tienen que tener su ecocardiografía fetal. Después, al respecto de esto, por ahí Marta nos podría ampliar al final de la clase. Con respecto hay que tener en cuenta que la morfogénesis cardíaca, es decir, la embriología, esto pasa prácticamente en las primeras semanas, ¿sí? Se completa en la séptima semana, es decir, que cualquier noxa que actúe a esta altura va a determinar una alteración en la morfogénesis cardíaca, en las características morfológicas. La incidencia de postnatal de defectos cardíacos es de 4 a 12 por 1000 nacidos vivos, ¿sí? Sin considerar los que se mueren intraútero, ni los que en algunos países, digamos, que tienen el tema del aborto permitido. Cuando se realizan abortos, obviamente no hay una autopsia al respecto, o una anatomía patológica. El 50% son malformaciones moderadas o graves. Y hay un porcentaje menor que no se detecta en los exámenes de rutina. Entonces puede ser que en el recién nacido no se detecten y se detecten después. Si el defecto es aislado, casi todas estas malformaciones a veces pueden estar en forma aislada y tener un cariotipo normal. Vamos a ver, son varias. O sea que vamos a detectar en algún momento alguna malformación cardíaca aislada, probablemente leve, y que tenga cariotipo normal. Siempre que hay una malformación, hay que buscar otra malformación asociada, porque eso aumenta la probabilidad de que sea realmente una anomalía cromosómica. Acá vamos a ver un ejemplo, también sacado de la literatura, donde se ve en una ecografía cómo se ven las 4 cámaras. Esta es la aurícula derecha, ventrículo derecho, el foramen oval, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Entonces, uno habitualmente en la ecografía identifica las 4 cámaras, y acá, en este rinconcito del ventrículo izquierdo, ve el tracto de salida, donde se origina la aorta. Es importante ver esto porque este es uno de los principales reparos. Acá se ve un feto con una anomalía, que tiene un canal atrioventricular común, es decir, que no están separadas las dos cavidades derechas de las izquierdas, y se ve como una sola cavidad auricular y ventricular. Esta sería una de las malformaciones que son graves, que son importantes, y son de las más frecuentes. Pasamos entonces a las malformaciones del sistema nervioso central. Muchas anomalías del sistema nervioso central son la clave para entender un poco cuándo vamos a encontrar una cromosomopatía. Y estas malformaciones son las que buscamos, estas alteraciones son las que buscamos a través del examen ecográfico. Acá hay un listado de las 4, podríamos decir 4 importantes que se pueden detectar. Una es la agenesia del cuerpo calloso. Para eso es fundamental rastrear la línea media, ¿no? Cuando uno va a estudiar la línea media, ver si está realmente separado los dos, la hoz del cerebro, vamos a ver algunos reparos anatómicos, como son los ventrículos laterales, y los distintos cortes que nos permiten definir que realmente el cuerpo calloso se encuentra con morfología normal. La agenesia del cuerpo calloso puede asociarse a distintas anomalías, como se mencionan acá, la trisomía 13, la trisomía 18, la trisomía 8 y la trisomía 22.
también puede presentarse de manera aislada. O sea, esta es una malformación que puede estar aislada. Obviamente, cuando hay una alteración hay que buscar otras y no parar hasta tratar de encontrar si hay una asociación mayor. Decía que en la exploración ecográfica uno busca la línea media, busca los cuernos frontales, que siempre se separan así como comas hacia afuera, que esa alteración va a faltar cuando no hay cuerpo calloso. Además, por debajo del cuerpo calloso están los fornix, ¿sí?, que se detectan en la ecografía. Entonces, esta morfología de los ventrículos, el septum pellucidum, el fornix, y la morfología habitual de los ventrículos laterales son todos signos indirectos que me hacen pensar a mí de que está presente esto que está acá, que es el cuerpo calloso. Vamos a ver en un corte ecográfico, les decía, los ventrículos laterales, que son como comitas, y por encima del ventrículo lateral se ve esta banda hipoecoica, que es el cuerpo calloso. Ustedes saben que el cuerpo calloso son fibras, axones, que unen ambos hemisferios. O sea, es lo que se denomina una comisura, es decir, una vía de comunicación, de asociación entre ambos hemisferios. Todas esas fibras, cuando las vemos al través, tienen esta formita de la forma del cuerpo calloso. Es decir, que cuando no hay cuerpo calloso, lo que está faltando es una comunicación entre ambos hemisferios cerebrales. Acá se ve el fornix, ¿sí?, y acá se ve el septum pellucidum. La ausencia del septum pellucidum también puede asociarse a otras anomalías de la línea media. O sea que es importante buscar siempre el septum pellucidum. Y así es como se ve en una resonancia la ausencia o la agenesia del cuerpo calloso. Ven que los surcos y las cisuras llegan prácticamente hasta esto que es el tálamo, y no se identifica el cuerpo calloso. Y como no hay cuerpo calloso, los ventrículos laterales se ven paralelos y no tienen esa forma de coma como yo les mostré en la imagen anterior. Estos son detalles a tener en cuenta al momento de identificar el cuerpo calloso. También hay anomalías que son parciales, ¿no es cierto?, que son disgenesias, cuando se forma una parte y una parte sí y otra parte no. A veces se forma la parte de adelante y la parte de atrás no. Pero bueno, son variantes. Alteraciones de la fosa posterior. Las alteraciones pueden, básicamente las más importantes son dos. Una que es la megacisterna magna. La cisterna es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo que es normal que haya en distintos lugares del encéfalo. Cuando uno habla de la cisterna magna, es una que está ubicada entre el cerebelo, en la línea media entre el cerebelo y el occipital y el bulbo. Ahora vamos a ver en un esquema. Este es el vermis cerebeloso, que normalmente suele ser un poco más grande. Este es el bulbo, y este es un espacio que contiene líquido cefalorraquídeo. Esto habitualmente es más chiquito. Cuando es muy grande es porque el cerebelo tiene un tamaño menor que el normal. Entonces se ve de esta manera. Hay como una retracción del cerebelo. Este es el vermis, los hemisferios cerebelosos, y todo este gran espacio que se ve negro porque tiene líquido cefalorraquídeo, es decir, anecoico, corresponde a una megacisterna magna. Cuando uno ve una alteración ahí, hay que abrir los ojos y tratar de buscar a ver qué otra cosa puede haber asociada. Vemos acá, por ejemplo, vemos la línea media, vemos los pedúnculos cerebrales. Acá hay otro caso donde también se ve con la M la cisterna magna y un cerebelo retraído y más chico, ¿sí?, como menos desarrollado. Esto es también un marcador que puede asociarse con otras alteraciones y hay que ir a buscar alguna anomalía. La otra variante parecida se llama malformación de Dandy-Walker o
complejo Dandy Walker porque puede ser de distintas, puede presentarse de formas muy parecidas, no siempre de la misma forma. Si ustedes comparan el anterior esquema, acá se veía el vermis cerebeloso y acá no se ve, con lo cual hay una agenesia del vermis cerebeloso y por lo tanto el cuarto ventrículo se va a comunicar ampliamente con la cisterna magna, ¿sí? Entonces, esta podríamos decir que es un poquito más importante esta malformación porque acá hay una parte del cerebelo que no está y los dos hemisferios están más chiquitos. Entonces, esto se llama malformación de Dandy Walker o son malformaciones quísticas de la fosa posterior. También pueden asociarse con trisomías 18, 13, trisomía 8, aunque, digamos, pueden encontrarse en forma aislada y no tener una alteración cromosómica y no tener una traducción en la parte genética, digamos, ¿no? O sea, que se puede dar de manera aislada. Hasta ahora, la mayoría de las que hemos visto, siempre puede haber alguna malformación en forma aislada, excepto las malformaciones graves cardíacas que, en general, se asocian con alguna otra alteración. Vamos entonces a la holoprosencefalia. La holoprosencefalia es un espectro de malformaciones que tiene que ver cuando se diferencia el sistema nervioso alrededor de la quinta y sexta semana. Fíjense qué precoz, en qué etapa tan precoz del desarrollo embrionario se producen estas alteraciones, tanto las cardíacas como las del sistema nervioso. Acá el ectodermo se induce en la diferenciación de distintas vesículas y el prosencéfalo es el que se va a diferenciar en diencéfalo y telencéfalo. El telencéfalo son las dos vesículas que van a formar los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, cuando falla esa inducción, esa vesiculación, esa división, esa segmentación no se produce. Y generalmente se asocia a alteraciones de la línea media. Se asocian también a retardo mental y pueden estar relacionadas con trisomías, distintas alteraciones cromosómicas como son la trisomía 13, 18, de lesiones, duplicaciones. Esta tiene una lista larguísima de alteraciones genéticas, entre las cuales están comprometidos los cromosomas 3, 7, 14. O sea, que realmente hay un espectro de alteraciones cromosómicas tan grande que pueden asociarse con la holoprosencefalia. O sea que está directamente determinado esto con una falla en el mapa de los cromosomas. Dijimos que hay una falta de división de la parte frontal del cerebro, no se producen los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y los ventrículos laterales por consiguiente. Dijimos que es un espectro, va desde la forma más grave a la forma menos grave. La forma más grave sería la alobar. Puede incluso desarrollarse con anoftalmía, es decir, falta del desarrollo de los ojos, ciclopía, es decir, que haya un solo ojo, una sola órbita, y retraso mental grave. En general estos no viven, ¿sí? Se mueren al poco tiempo de nacer. Después tenemos la semilobar, la holoprosencefalia semilobar, donde no se separan, pero se ve una gran vesícula única, está unida. Y la lobar es la que se parece bastante al cerebro normal, ¿sí? Entonces tiene una fusión parcial, entonces se ven cavidades ventriculares anómalas, pero se separan parcialmente, tienen alguna malformación facial ligera y puede o no tener retraso mental. Acá hay un esquemita, el primero se ve cómo se verían los ventrículos en un cerebro normal. Esta es una holoprosencefalia alobar, se ve una sola cavidad ventricular y un macizo
caudal de la unión de los tálamos, de lo que sería el diencéfalo, y acá tenemos la semilobar, que se ve parte de los ventrículos laterales y el resto se ve como una sola cavidad. Y la última es la holoprosencefalia lobar. Si ustedes ven, se parece bastante al cerebro normal, incluso está dentro de la parte del espectro que es bastante normal, podríamos decir, incluso pueden no tener retardo mental. Acá vamos a ver un ejemplo en esta ecografía, donde se ve una gran cavidad, no se identifican los hemisferios cerebrales, y se identifica este macizo que es parte del diencéfalo, acá están los tálamos, y no se diferenció el telencéfalo. Lo mismo se ve acá, una gran cavidad ventricular, el tálamo y parte de la fosa posterior. Otra vez lo mismo, el diencéfalo, los tálamos fusionados, parte de lo que sería la fosa posterior y una gran cavidad ventricular con un cerebro bastante, parénquima cerebral bastante atrófico. Se asocian dijimos, con anomalías de la línea media, y entonces acá tenemos desde el cíclope, ¿sí?, con este apéndice que se llama probóscide, o hipotelorismo o hipertelorismo, cuando hay aumento de la distancia en ambas órbitas, y defectos de hendidura del paladar, o del tabique nasal, etc., ¿no?, con distintos nombres que se llaman etmocefalia, sebocefalia, y hendidura palatina. Vamos a ver un ejemplo más de lo que sería una holoprosencefalia semilobar. Acá hay una parte de la línea media que se identifica parte de lo que serían cavidades ventriculares, pero hay una parte que no, que es un gran macizo único. Fíjense que el tronco cerebral, que sería el cerebro primitivo, está el que le sigue como un arquicerebro, que sería la parte del diencéfalo, pero lo que falta es el cerebro nuevo, el telencéfalo, lo que sería la vesiculación del cerebro superior, esa es la que no tiene. Bueno, la holoprosencefalia lobar no la menciono porque es muy parecida a la normal, no viene al caso, hay que saber cómo se clasifican básicamente. Pasamos entonces al higroma quístico. Entonces ya vimos las malformaciones cardíacas, vimos malformaciones del sistema nervioso central, no mencioné la microcefalia, pero tiene que ver con cuando hay un diámetro o un crecimiento de la cabeza mucho menor a lo esperado, y se asocian con trastornos de la migración neuronal, es decir, con alteraciones de la corteza, alteraciones de la sustancia gris y la mala formación de surcos y cisuras. Es decir, hay un espectro importante, pero básicamente lo que tiene que saber es que la microcefalia nos va a llamar la atención porque hay una cabeza que se desarrolla mucho menos de lo esperado según el potencial de crecimiento del feto. Pasamos al higroma quístico. Entonces de la cabeza pasamos a la región básicamente del cuello, que es donde habitualmente se encuentran los higromas quísticos, que son malformaciones congénitas del sistema linfático. Suelen estar generalmente a nivel del cuello, pero se pueden observar en otras partes del organismo. La incidencia, como ven, es bastante poco frecuente, de 1 en 1000 a 1 en 6000 nacimientos, y puede asociarse con aneuploidías. Básicamente, una de las más frecuentes es el síndrome de Turner, y en general, fíjense que hasta los 2/3 de los higromas quísticos tienen un cariotipo anormal. ¿De qué tenemos que diferenciar? De otras malformaciones ubicadas en ese sector. Un defecto del cierre del tubo neural con un mielomeningocele a esa altura, o un cefalocele, es decir, que no solamente hay un defecto por el cual puede haber meninges o médula, sino también puede haber tejido encefálico. Y hemangiomas, malformaciones vasculares, y algunas que combinan varias de estas estructuras, que son los teratomas.
En general, la mayoría de estas alteraciones lo que pueden comprometer la vida porque comprometen la vía aérea. Entonces, pueden morirse al poco de nacer si no se toman conductas respecto del mantenimiento de la vía aérea. Acá vemos un ejemplo de una ecografía bastante vieja, la saqué de esa referencia bibliográfica, y se puede ver la cabeza del feto, el cuerpo del feto, parte de la pared uterina, líquido amniótico, anecoico, y esta malformación, esta estructura quística de pared fina que está en la unión del cráneo con el tronco. Entonces, es un quiste. ¿Por qué se produce? Porque el sistema linfático en un momento dado se conecta con el sistema venoso. Cuando falla esa conexión del sistema linfático al sistema venoso, se acumula la linfa y forma esta estructura quística. Profe, ¿y en la translucencia nucal se puede observar algo? Es parecido, acuérdense ustedes que cuando hablamos de la translucencia nucal dijimos que había varios mecanismos que podían intervenir, uno de ellos era un trastorno linfático, ¿sí? O sea que están relacionadas. Okay. Acuérdense que estamos acá en el segundo trimestre para poner una referencia en el tiempo, ¿no es cierto? Pero esto está íntimamente relacionado con la translucencia nucal. Totalmente de acuerdo, sí. Pasamos entonces ahora a lo que es aparato digestivo y pared abdominal. Bueno, acá como pueden observar tenemos hernia diafragmática, atresia esofágica, atresia duodenal y ónfalocele como los marcadores más importantes. Vamos a empezar con un ejemplo de hernia diafragmática. Ustedes saben muy bien que la hernia diafragmática se produce por un defecto de las membranas pleuroperitoneales. Son membranas que separan lo que va a ser la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Estos defectos pueden estar en distintos sectores. El más frecuente es en el sector posterolateral izquierdo. Acá ven en esta autopsia, se ve el defecto en el sector posterior y lateral izquierdo. Todo esto es el diafragma. Acá en el sector posterolateral derecho sería el que le sigue en frecuencia, pero acá está el hígado, entonces generalmente es esta, se llama la hernia de Bogdalek. Y después tenemos otras en el espacio retroesternal, que sería la hernia de Morgagni, las que le siguen en frecuencia. Y hay otras que son las hernias, las hernias gástricas, las que son por deslizamiento. Bueno, esta que es un defecto congénito es la más frecuente. Acá hay un ejemplo que en general cuando pasa el contenido a la cavidad torácica, todo esto que se ve acá, produce una falta, una hipoplasia del pulmón. Ustedes ven que el pulmón, en este caso, el pulmón derecho está bien y el pulmón izquierdo está hipoplásico. Entonces, lo que vamos a buscar ecográficamente es, primero, que el corazón esté ubicado en la línea media, segundo, identificar el diafragma, la ecogenicidad del pulmón, la ecogenicidad del hígado, la cámara gástrica. Cuando vemos que eso no está bien, es porque tenemos que sospechar de que puede haber una hernia diafragmática. La que le sigue sería la atresia esofágica. Esta pueden asociarse hasta en un 10% con cromosomopatías. La atresia esofágica, la hemos mencionado en algún momento, generalmente ¿cómo lo vamos a identificar? Básicamente porque no identificamos el estómago o vemos muy pequeño el estómago, ¿sí? Y generalmente como no puede deglutir el líquido, vamos a tener un polidramnios. Cuando hablamos de líquido amniótico el otro día hablamos de atresia esofágica. Las atresias esofágicas, dijimos, vamos a identificar cuando no vemos el estómago, hay que sospechar eso, más un polidramnios. Y acá hay una clasificación, esto digamos, no tiene tanta importancia, pero para que ustedes sepan, generalmente cuando no se forma el esófago, puede unirse parcialmente a la vía aérea en un cabo distal, o puede unirse en un cabo proximal, o puede unirse
pueden no unirse directamente, faltar el esófago y no estar unido. Entonces, esto es lo que después se va a tratar de diagnosticar, y en base a esto, si ya tenemos la presunción del diagnóstico, ni bien nace cuando tenemos recién nacido, ya el cirujano tiene planificada la estrategia para abordarla y solucionarla, ¿sí? Ustedes saben que esto puede ocasionar trastornos que pueden comprometer la vida del recién nacido si no se las maneja adecuadamente. Seguimos con la otra, que es la atresia adrenal, también en algún momento la hemos mencionado, tiene una clara asociación con la trisomía 21, y acá hay un signo muy característico que es el signo de la doble burbuja. Ustedes saben que al no desarrollarse parte del duodeno, la porción más proximal del duodeno se dilata, se distiende, y después tenemos la distensión gástrica. Entonces, la burbuja del estómago más la burbuja de la primera parte del duodeno hace una doble burbuja. Esto es casi patognomónico de la atresia duodenal. También se asocia a un incremento del líquido amniótico. O sea que ya tenemos dos causas relativamente frecuentes que se asocian con polihidramias. Acá tenemos otra burbuja, otra doble burbuja, otro paciente. Unas del duodeno, otras del estómago. Esta es la columna, acá se ve la suprarrenal, esto es parte del hígado, y todo esto es el perímetro abdominal. ¿Cómo se puede identificar perfectamente en una ecografía estas estructuras? Y por último, otra también muy importante es el ónfalocele. Fíjense que el ónfalocele tiene una gran asociación a alteraciones cromosómicas. Y el ónfalocele, que podría parecer una hernia bastante insignificante a nivel del cordón umbilical, ustedes ven cómo se introduce parte del hígado en la base del cordón. Esto es parte del cordón. Entonces, esto que parece una inofensiva hernia umbilical, entre comillas, esto es hígado, esto es el estómago, esta es la columna, esto es un corte transversal. Esto que parece una hernia común y corriente, en realidad está hablando de que nos está indicando de que subyacente, casi en un 80%, está asociado a una malformación cromosómica. Pasamos a la cara fetal. Ya mencionamos algunas malformaciones de la cara relacionadas con la holoprosencefalia, ¿sí? Dijimos que se asocian a distintas alteraciones como cromosomopatías como la trisomía 13, y que pueden asociarse a ciclopía, ya mencionamos, arritmia, hipotelorismo, labio leporino. Hipertelorismo, también lo mencionamos, y hendiduras faciales, labio leporino aislado o asociado a la hendidura, del paladar. Otras anomalías son las orejas pequeñas, macroglosia, la micrognatia, que es la falta de desarrollo del maxilar inferior, y la microftalmía con los ojos, los globos oculares o las órbitas más pequeñas. Acá vemos un par de ejemplos. Acá se ve, este es un corte coronal que pasa por la punta de la nariz, acá se ven las narinas, ¿sí? Inmediatamente por debajo se ve el labio superior. Esto es lo que habitualmente vemos en la ecografía, es muy fácil de ver esto, y acá se puede detectar una falta de continuidad del labio superior. Este es una hendidura labial, un labio leporino. Y acá se ve parecido, nada más que acá sería toda esta parte del maxilar superior, del labio, acá se ve la hendidura, esto es parte de la pirámide nasal. Esto también se ve bastante bien, es más, parte siempre de la ecografía. Cuando estudiamos el sistema nervioso central vamos a la cara y vemos la nariz, y habitualmente hay que buscar el paladar y el labio, la boca. Profe, Entonces, ¿siempre no se ve vemos tan bien, tan claro así? ¿O ¿Cómo? está nomás? ¿Siempre se ve tan ¿Cómo? La claro así? cara, esta ¿Se parte de tiene que la ver cara así se de ve claro? siempre muy clara. Vamos a buscar Ah, algunos bueno. tutoriales para que ustedes los vean, yo se los voy a pasar, ¿sí?
se ve muy, pero muy bien. Y habitualmente no es que vemos para ver cómo tira besitos el bebé, o cómo bosteza, sino que claramente lo que estamos buscando es alguna anomalía. Bueno, dentro de las anomalías esqueléticas tenemos, bueno, aplasia o hipoplasia del radio, o sea, eso hay que buscar, significa que cuando uno ve las extremidades tiene que buscar tanto las superiores como las inferiores, que tenga primero todos los huesos que correspondan y después ver que haya una armonía entre las distintas dimensiones, ¿no? Que no, si bien uno habitualmente mide solamente el fémur, hay tablas, ya dijimos, para medir el húmero y otros huesos que no se hacen habitualmente, pero uno al verlos ya sabe si guardan una debida proporción. La ausencia del pulgar, hay que mirar todos los dedos de la mano, cómo se configuran, ¿sí? El pie varo, y eventualmente contar las costillas, cosa que es muy engorroso de hacer, pero bueno, cuando uno está pensando en ese diagnóstico, hay que ser lo más minucioso posible. Bueno, de esta manera entonces vimos todo el espectro de malformaciones que corresponden a lo que serían los marcadores malformativos, o los marcadores más importantes. Ahora vamos a ver lo que son los marcadores blandos o no malformativos. Resumiendo entonces, que la evaluación detallada de la anatomía fetal, que es habitualmente hacer en el estudio de las 20 a 22 semanas, desde hace unos años se ha trasladado al primer trimestre como los primeros estudios para detectar las anomalías, y que en general estos marcadores están muy relacionados al tamizaje de la trisomía 21. O sea que acá podemos partir de una ecografía, de un feto, un embarazo, que no tuvo su ecografía 11-14, que podemos tener, y en ese caso corresponde ser una buena evaluación morfológica a las 20-22 semanas, o tuvo su ecografía en el primer trimestre y queda alguna duda, entonces el paciente es recitado para un seguimiento y para tratar de aclarar determinadas alteraciones. Por ejemplo, tenía una translucencia nucal borderline, ¿sí? Que sí que no, que estaba todo bien, pero que esto estaba en un percentilo 90, entonces se le hace el seguimiento y podemos tener ese caso en una ecografía de las 20 semanas para definir si se ve o no alguna alteración asociada, si se reabsorbió correctamente esa translucencia nucal, o ahora estamos en presencia, por ejemplo, de una malformación de quista cervical, etc. Así, digamos, esa sería un poco la línea evolutiva de cómo vamos estudiando a lo largo de las semanas. Dentro de los marcadores no malformativos tenemos el pliegue nucal, la correcta medición de los huesos largos, la pielectasia o dilatación piélica de la pelvis renal, el intestino hiperecogénico, un foco ecogénico intracardíaco, la braquimesofalangia del quinto dedo, ventrículomegalia leve se refiere al ventrículo lateral, ¿sí?, del sistema nervioso, quiste de plexos coroideos o deformidades en manos y pies. El pliegue nucal, volvemos otra vez a hablar de que ese sector, que ya lo estudiamos como translucencia nucal, en el caso de persistir, ¿sí?, se lo mide con un corte especial que pasa por la fosa posterior, desde el brecma hasta la fosa posterior, se mide el pliegue nucal y de esa manera podemos ver el espesor. El espesor mayor a 6 milímetros implica un riesgo de anomalía. Y normales de 1 a 5 milímetros. Acá vemos un pliegue que mide 8, está más de 6, 8,6, y acá tenemos un pliegue que mide 14. Son pliegues, acá se ve el corte longitudinal, como se ve la calota, esto es bien hiperecogénico, y acá se ve el pliegue como si sobrara piel y un área hipoecoica por debajo, como si fuese un edema. La medición de los huesos largos. El acortamiento del fémur
es muy poco sensible y específico, es más evidente entre las 18 y 20 semanas. Y si tenemos un fémur que está realmente acortado respecto de los percentilos habituales, tiene que llamarnos la atención. Acá dice que si se lo combina, es muy poco sensible, pero hay que combinarlo eventualmente con un pliegue nucal y tendría un poquito más de valor. La pielectasia también es bastante inespecífico. Habitualmente la pelvis renal, ahora vamos a ver un ejemplo, no puede medir más de 4 milímetros. El intestino hiperecogénico, esto también es totalmente inespecífico, pero bueno, en algunos casos se ven puntitos hiperecogénicos en el intestino, o el intestino todo más hiperecogénico, más blanco. Eso puede hablar de fibrosis quística, de alguna infección congénita, de isquemia mesentérica o de alguna anomalía cromosómica. Acá vemos el caso de la pelvis renal dilatada. Se mide en el sentido antero-posterior, se lo informa, a veces puede ser unilateral o bilateral, y se hace el seguimiento a lo largo del embarazo. Otro es el foco ecogénico intracardíaco, tiene poco valor en forma aislada. El acortamiento de la segunda falange del quinto dedo, ¿sí?, con la desviación del dedo hacia adentro, del quinto dedo, es un marcador menor, generalmente asociado con alguna malformación cromosómica, como la trisomía 21. La dilatación de del ventrículo lateral, cuando es leve, eso también se mide a lo largo de todo el embarazo, y si está aumentado el ventrículo en forma aislada, hay mayor riesgo o mayor probabilidad de que sea una trisomía 21. La presencia de quistes en los plexos coroideos, si bien se puede ver en algunos fetos normales, puede asociarse a alguna anomalía cromosómica. Acá ven la ventriculomegalia, se ve muy bien, se mide habitualmente en el atrio ventricular, se ve el plexo coroideo, que no debería estar así como el badajo de la campana bien caído, sino que habitualmente, como esto es más chiquito, debería verse más cerca de la línea media. Entonces, esto lo vemos prácticamente desde el principio del embarazo, y lo vamos siguiendo, y tiene una medida constante a lo largo de todo el embarazo que oscila entre 7 y 10 milímetros. Un quiste de plexo coroideo, el plexo coroideo se ve dentro del ventrículo, que sería esto. Cuando hay un quiste acá adentro se ve una cosa así, y puede ser una anomalía también que hay que prestarle atención, porque hay que buscar alguna otra alteración, porque puede ser un indicador de alguna malformación. Finalmente, deformidades de manos y pies. Dijimos de la hipoplasia de la falange media, el 60% de los síndromes de Down la tienen, con la clinodactilia, que es este dedito que se va para adentro, o en otros casos la mano en garra de la trisomía 18, o el dedo gordo en sandalia, que es cuando el dedo, como el que usa OJ, que se separa el dedo gordo de los otros 4 dedos. Si bien puede también verse en fetos normales, en algunos casos se puede asociar a síndrome de Down. En resumen, hemos visto un listado largo de lo que serían los marcadores mayores. Hablamos de las malformaciones cardíacas, dijimos del canal atrioventricular, ¿sí?, de la comunicación interventricular, hablamos del sistema nervioso central, dijimos las alteraciones del cuerpo calloso, las alteraciones de la segmentación de las vesículas del cerebro superior. Hablamos de las anomalías quísticas, cervicales, generalmente cervicales, alteraciones del esófago, del estómago, del duodeno, de la pared abdominal. Hablamos de las malformaciones de la cara, que se asocian mucho con el aortoencefalia, y también puede detectar en forma aislada lo que es labio leporino, paladar hendido. Eso es una malformación relativamente frecuente. Y las anomalías esqueléticas o displasias esqueléticas, que pueden darse en forma aislada o asociadas a cromosomopatía. Generalmente tienen que ver con la longitud anormal de un hueso, ¿sí?, como el fémur, dijimos,
o la ausencia del radio. Y los otros marcadores menores o no malformativos, el pliegue nucal, con el primo hermano que es la translucencia nucal y el higroma quístico, de alguna manera para relacionarlos en el mismo sector anatómico y la implicancia que tiene, la medición de los huesos largos, la dilatación piélica, la presencia de un intestino con aumento de la cogenicidad, el foco ecogénico intracardíaco, alteración de la falange, alteración del ventrículo, del tamaño de los ventrículos laterales, o deformidades en manos y pies. Bueno, vamos a salir de esto. Voy a parar un poquito la grabación.